A ver, Lautaro, bueno, Juan, Marcelo, Franco, Daniela, Pedro, Noah, Leandro, bueno, todos ahí van ingresando, vamos ingresando de a poquito. Eh, Ahí estamos con Ariadna también. Y bueno, lo que lo que planteamos hoy es como es un día atípico por el tema del feriado nacional. Así que era una cuestión de cada uno en conectarse. Vamos a hacer un poco de repaso de lo que más o menos han visto con Ariadna. Ariadna, vos, como hablamos la otra vez, hicieron práctica ya de Sí, sumas, de resta. Contame un poco, buenas tardes para todos, de nuevo. todos. Contame un poco a mí de lo que hablamos la otra vez. Dale. Ya lo sigo, Estuvimos ahora. trabajando suma de matrices, resta de matrices, multiplicación de un escalar por una matriz. Bien, Eh, Trabajamos con la transpuesta también y va bien. hicimos multiplicación de matrices, matriz por Bien, matriz. bien. Bueno, perfecto. Entonces, como eh, para que todos más o menos vean, los que ya se conectaron en esa clase y trabajaron, esto que se ha visto con Ariadna el viernes pasado, la idea era que se lo trabaje en forma subdividida, así, sumar, restar, multiplicar, trabajar con los escalares, para que después cuando agrupemos en algo, bueno, eh, ya por lo general lo tengan identificado, ¿no es cierto? Así que esa sería la idea. Eh, cuando uno ya, fíjense, yo pongo estas matrices al azar, ¿no es cierto? A ver, Freeman dice Emiliano Coria, que, a ver, antes que sigue, conta. Sí, profe. Quería preguntar algo. Me había escuchado que es posible que se retrasen los parciales por cómo vamos encaminados. Y es posible que se retrasen los parciales. eh, Mire, usted quiere que le diga mi opinión personal, mi visión, mi edad, qué pienso. Mm. Ahí entró a dudar, se fue para atrás, dirían Emiliano. No, le pregunto Mire, cuál sería su opinión. sí, mi opinión, bueno, me la voy a reservar, la que tengo muy íntima, pero no, hablando de los parciales, sí, puede ocurrir que sí. En este caso, Iván no les dio clase eh, porque hoy, por eso, como les dije a todos, hoy es un día atípico, hoy es un día que supuestamente se pierde normalmente porque es un feriado nacional, independientemente que nosotros tengamos el tema de la virtualidad. Sí, yo creo que hablando específicamente del parcial, se puede retrasar a lo mejor lo que tenía previsto Iván. Estoy hablando por Iván sin saber qué piensa Iván, ¿no? Porque a él se le retrasa un día. En el caso nuestro también, porque yo hago una convocatoria para aquellos que quieran asistir y participar y no estaban todos obligados a hacerlo. Entonces puede ser que a todos se nos sume. Me imagino que en mi visión de lo que estaba programado a hacer, capaz que se nos pase un día más, es decir, un periodo más, una semana más. Imagínese, si usted tenía un parcial programado que nosotros no pusimos para el
por decirle algo, para el 16 de septiembre, y bueno, probablemente lo pasemos para el 23, por decirle una fecha, ¿no? No por confirmar una fecha. Entonces eh, me parece que sí puede pasar, y le digo realmente en este país, con lo que pasó ayer, yo ya voy anticipándole que puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces lo que uno decida, lo que uno programe, lamentablemente tenemos que ver qué nos ocurre en estas cuestiones como las que pasaron hoy, para ver si se puede pasar una fecha o no. Lo que sí puede ocurrir es que si nosotros teníamos, en el caso del práctico, ahora hablando por los profes nosotros con Ariana del práctico, si teníamos previsto dar una cantidad de temas antes de dar un parcial, y bueno, veremos con qué llegamos para dar el parcial, y si no, el tema que no se pueda dar se pasará para la clase que viene. Ariana, vos tenés, que por ahí está más con Iván, había programado ya dentro del cronograma que está la fecha de parcial teórico. Las fechas de parcial están programadas tanto para el teórico como para el práctico desde la cátedra de manera tentativa para el 23 de septiembre. Claro. En algún momento la misma fecha. Claro, en algún momento los chicos me preguntaron porque no entendían cómo estaba organizado el cronograma que Iván les pasó. Porque estaba la clase de los lunes, las clases de los viernes. Entonces yo les dije que los dos parciales están programados para el 23, pero que es una programación tentativa que se podría llegar a modificar de acuerdo al criterio del profe. Si cree que necesita una clase más, se puede llegar a atrasar el parcial. La cuestión es que hay que tener en cuenta que el viernes 30 de septiembre capaz que es feriado por San Jerónimo. Claro, también. Exactamente. Por eso, también es otra cuestión. Otra cuestión que nos va a pasar, y que encima es viernes. Encima es viernes, tal cual. El tema por eso yo les digo, el tema hoy para nosotros es una semiclase o media clase, por decirle algo, porque fíjense que estamos 33, somos en total, 2 profesores, son 31 alumnos, de los 100 y pico que solo en el Classroom hay 135, 136 personas conectadas, desde ahí más todo lo que son ustedes. Entonces, ¿qué nos pasa en estos días? Para que ustedes sepan, si nosotros decimos con Ariana, o yo de mi parte imparto una clase y digo, miren, hoy empiezo, si Ariana ya le dio suma, resta, matrices, hoy yo empiezo con determinante por Laplace, tema nuevo. Bueno, el alumno que no se conectó hoy, que está en su derecho a no conectarse porque es un feriado, no asiste a una clase, porque es una clase que nosotros deberíamos tener un repaso, dar algunas cosas. Entonces es una clase que lamentablemente se suma. El del 30 ya está, porque como dice Ariana, es un feriado que ya se sabe que es feriado. Así que, ¿y sabes qué es lo más lindo? Sí. Que el viernes siguiente al 30, que es Sí, viernes 7, también es feriado. Bueno, alumnos, prepárense entonces para ir a vivir a otro país, quédense tranquilos, y nosotros le damos más que la distancia, como el bolero, más que la distancia de las clases. Bueno, y bueno, pásenlo para diciembre. Pásenlo para diciembre, para el 2 de otoño, como se decía antes. Veremos cuándo hay un 2 de otoño. O en Navidad, como dicen acá los chicos. Sí, les digo, estuvo buena la pregunta, y qué tan buena estuvo la pregunta que empezamos a ver los cronogramas y se nos están complicando toda la fecha a partir del 23. Ya lo vamos a decidir entre los profes, y lo que, por eso les digo, los temas y es cierto, el 7 es feriado, lo que vamos a tratar de hacer por lo pronto es de seguir con las clases, de seguir sumándole cosas al Classroom para que ustedes vayan viendo. Ahí sí yo puedo sumar cosas hechas, o podemos sumar cosas hechas. Entonces,
para ir ganando tiempo y bueno, y después veremos el parcial. Si se siguen pasando los días y no tenemos clases normales en los días que teníamos previsto, y bueno, pasará para después. 23 estaba programado los dos, Ariadna, el del teórico Sí. y el práctico. Sí, Bueno, tal cual, no, el 23 del teórico y el práctico. claro, desde ya les digo, siempre nos pasa lo mismo con estos cursos, con el curso de recursante, no que sea virtual o presencial. Hubiera sido presencial y hubiera pasado lo mismo. Si iban en el teórico y lo hubieras tomado el 23, si le hubiera tomado el 23, ojo, la conjugación del verbo, nosotros hubiéramos tomado el 30, porque siempre vamos una semana después porque aprovechamos ese día para dar más clases. Es decir, siempre aprovecho el día que tome el parcial, a veces él termina en una presencialidad, una virtualidad un poco antes, nosotros damos otra clase de práctica más y vamos al parcial seguido. Dado que el 30 es feriado y que el 7 es feriado y que hoy se retrasó el día para clase, bueno, vamos a ver qué pasa si ese 23 él lo toma, nosotros vemos qué pasa entre el 30 y el 7. Que lo vamos a dar con anticipación, se lo vamos a dar y que le vamos a poner los temas que van a entrar, le vamos a poner los temas y lo que nos puede pasar es que yo el 7 realmente es feriado y realmente no voy a poder dar clase, desde ya les anticipo, es decir que el 7 va a ser un día que yo no voy a estar para dar clase, vemos ahí con Ariadna qué se puede hacer, ya vemos con vos después Ariadna, entonces o nos vamos a la otra fecha o bueno, o no, o vemos qué hacemos y qué tomamos, ¿está? Sí. Así que vamos a ver qué va a pasar. Chicos, vamos a reducir por fila, sí, hay que hacer reducida por fila, hay que hacer de todo un poco. Horacio, disculpa. Como para que tengan... ¿Habrá sí, alguien dale. en la sala de espera del Zoom? Ahí recién había 5 personas que recién les di ingreso, o 5 o 6. Bien, porque hay Ahí una ya alumna había. que dice que está en sala. Ah, bueno, dale, vamos a ingresar. No, acá veía lo que decía Bolo, que lleva montando dulce. Bueno, sí que lo puede comprar en la vida y no aumenta mucho. Vayan juntando desde ahora. Bueno, vieron multiplicaciones. Yo que le quiero mostrar rápidamente con esto que sacamos una impresión de pantalla ya de matrices que le vamos a dar, es para que vean que las matrices, esta está cortada la n, pero pueden tener cualquier tipo de número y o inclusive como esta f está. Perdón, profe, que lo moleste. Sí, ¿Hace mucho empezaron? no, hace un ratito empezamos hablando con Bueno, cosas gracias. y recién arrancamos con esto. Esto es para que vean rápidamente que las matrices no necesariamente a veces tienen hasta el número 4 o hasta el 1, 2, 3, uno por ahí siempre empieza con alguna matriz con números pequeños, pero pueden contener estos modelos ahí rápidamente. Estas son todas cuadradas de 3 por 3, pueden tener números grandes, pueden tener cuestiones de como este tipo de matrices que en las operaciones por ahí son especiales, como por ejemplo esta, que es una matriz triangular, es decir, ¿ven? Triangular es cuando yo tengo una diagonal principal y por ahí arriba tengo elementos y ceros por debajo. Este tipo de matrices que tengan, fíjense en estas dos columnas, una es creciente múltiplo de, perdón, no es creciente, estas son múltiplos de 5, estas son múltiplos de 2, es decir, por ahí se constituyen matrices de alguna manera que cuando uno le hace operaciones de algún tipo de las elementales, multiplicaciones, bueno, devuelve una matriz que en algún caso puede ser una nula, que en algún caso puede ser una triangular, ¿está? Entonces, en la cuestión de la multiplicación de matrices o multiplicación por escalares que ya vieron con Ariadna, por ejemplo, esta matriz que sería la A por la B, que vamos a poner rápidamente acá,
sí traten de practicar porque nosotros después vemos, acá les pongo, vemos modelos de ejercicios como, váyanse anotando ya la A por B, vamos a ver qué nos da, como un determinante de, que ya hemos visto con Ariana, por ejemplo, de A a la menos 1 por B, por decirle algo, por C. ¿Me siguen? Y uno dice, ahí le cierro, decimos igual, y ¿qué nos da? Hay otras operaciones con matrices que dentro de las cuestiones conformables es que uno dice, por ejemplo acá, nosotros le ponemos un signo de pregunta. Es decir, yo acá colocamos un signo de pregunta porque planteamos una igualdad. Como también hay ejercicios donde se demuestran qué pasaría de un lado de la igualdad con matrices, ya vamos a ver algunos, y del otro lado si se comprueba alguna regla o alguna relación. Si por ejemplo nosotros hiciéramos acá rápidamente, ¿qué pasaría si A por B es igual a B por A? ¿Está? Eso, punto suspensivo, si corresponde aplicar una regla. En estos casos, estas cuestiones son reglas. Ahí le pongo rápidamente, a ver. Sí. Sería que A por B no es igual a B por A. Exactamente, que ya lo saben por la... Entonces, fíjense, en la prueba práctica, cuando uno plantea esto, uno debería decir, si yo ya conozco por la regla teórica que no es conmutativa, yo les pongo las dos diferencias. Esto es para hacer, ¿ven? Lo de arriba es para hacer, que sería este ejercicio, el determinante, y esto es cumplir una regla. Bueno, si esta regla no se cumple, son distintos. Entonces uno ya sabe, uno dice A por B no es igual a B por A, porque no es conmutativa. Sí, es conmutativa en la suma, por ejemplo. Entonces, las reglas de matrices, que son las que ustedes ven en el trabajo con Iván, está, a ver si me deja hacer lo que quiero hacer, que es vamos a poner la A y la B acá. Esas cuestiones de las reglas de matrices, véanla bien, sí, del teórico, para que después cuando nosotros las trabajemos, ¿tá? Cuando nosotros la trabajemos, ya, ya de antemano sepan ustedes que cuando tengan que resolver en la forma práctica una regla, sepan qué pueden hacer y qué no, y si no se acuerdan, tienen que demostrarlo. La demostración es hacer, por ejemplo, esta multiplicación y después hacer la inversión de esta multiplicación, ¿tá? Entonces, las prácticas de multiplicación, yo les digo, sí háganla, porque nosotros podemos después pedir alguna mezcla de ejercicios que sean de este tipo, ¿ven? Un determinante de una inversa multiplicada por otra matriz y multiplicada por otra matriz. Es decir, si yo la multiplicación de matrices sé que devuelvo, ¿qué cosa pondríamos acá? Devolvemos una matriz, es decir, acá el resultado es una matriz, que es lo que practicaba, lo que vieron. Si el resultado es una matriz, ¿tá? Entonces yo, de operaciones de este tipo, de operaciones de suma, multiplicaciones de un escalar por una matriz, si devuelvo una matriz, lo más probable, como que el tema que sigue es el determinante, que es lo que calculemos sean este tipo de operaciones. ¿Está? Es decir, que nosotros ya trabajemos después con un SAR, con un Laplace, con un Chi o con algún método conocido para resolver eso. ¿Está? Ya habían visto y repasamos rápidamente, ustedes tienen que multiplicar en la primera fila, deberían haber hecho esto. ¿Está? ¿Tenemos alguien más por las dudas para admisión? Voy a avisarme, Mariana.
y ahí dar. Sí, cualquier cosa, si Tenemos me el escriben por el primer. grupo, no te aviso. Bueno, hacemos rápidamente ahí los elementos que deben. Una matriz 3×3 que me devuelve la multiplicación, yo le hago como un globo para ver que acá adentro va a haber un número, me devuelve ya un resultado de otra matriz 3×3, ¿está? Es decir, que yo acá en el resultado devuelvo una matriz 3×3, es decir, empiezo con una matriz cuadrada y termino con una matriz cuadrada. Estas cuestiones de las reglas de matrices son las que en este caso cada uno, fíjense, véanlas, las ven con Iván, las ven de la parte teórica, de lo que ya vieron de álgebra en alguna vez, que ustedes ya, algunos ya cursó álgebra, entonces todas estas cuestiones de la parte teórica de cada tema son justamente verlos para decir, bueno, el profesor me pide hacer esto, como decía recién la compañera. Listo, yo ya sé que no se cumple porque no es distributiva la multiplicación, entonces directamente argumento que esto no tiene resultado porque conozco la propiedad, ¿está? Si no, nosotros nos centramos a hacer directamente los ejercicios y a hacer las vinculaciones. Yo les voy a hacer rápidamente, fíjense, esta multiplicación y una suma de matrices con, por ejemplo, vamos a incorporar esta F para ver qué es lo que ocurre. Entonces, si yo pongo acá mi primer elemento, supuestamente, a ver si podemos, chicos, ya, perdón, estas cosas, a ver ahí, no, muy chiquito, ya necesitamos o que por favor tengan a mano siempre calculadora para trabajar en esta materia y para lo que va a ser la práctica de esto que necesitan y el parcial, ¿no? Sí o sí tengan siempre a mano calculadora porque vamos a necesitarlas de alguna manera. Fíjense, ¿por qué elegí yo estas dos matrices rápidamente? Porque vean que la B es esta triangular inferior, donde yo tengo ceros por debajo, y en las premultiplicaciones, en algún momento, en las operaciones filas-columnas, se me van a cancelar valores justamente por la determinación del cero, ¿ah? Pero no implica que uno podría haber hecho la A por la C por la H, la C por la G, es decir, fíjense que ¿qué nos va a pasar? Son números grandes, por ende van a haber resultados grandes, ¿ah? No, ahí se supone que tenemos 20, ¿tá? Quiere decir que nuestro primer resultado ahí va a ser 20. Si hacemos por lo menos la operación, recuerden que vieron ustedes con la Ariadna, la idea es trabajar por fila, ¿está? Si quieren tomar una secuencia de trabajo en la multiplicación, para que no se equivoquen, operen por fila, quiere decir que yo trabajo con la primer fila, primer columna, primer fila, segunda columna, primer fila, tercer columna, ¿tá? En nuestro caso sería 5 por 96, se suman, ¿ven? Independientemente del valor, 1 por 1, más, independientemente del negativo que pueda acompañar el número, más 8 por 0, ¿tá? En ese caso, tenemos ahí otra cancelación que es el 0, y bueno, a ver rápidamente. ¿Quién lo hizo ya en una calculadora? Hasta que activemos alguna calculadora. Un 5 por 96. 481. 481, muy bien, ¿está? Entonces vamos a ir viendo. Y el último elemento sería un 5 por 85, vayan viendo eso, más el 1 por menos 7. Ojo que ahí deberíamos tomar el negativo. Y el 8 por el 6. Entonces, 466 me dio a mí. ¿Eso les dio? Sí. Sí, amigo. 466. ¿Cuánto? A mí me dio. 463. Bueno, fíjense si todos les dio así. 66. Ahí. 666. Sí. Bueno, entonces si fue así, entonces ponemos 20, el resultado,
el 481 y el 466, ¿ah? Se supone que esos deberían ser los tres primeros elementos, ¿ven? Y así trabajan la multiplicación. Cuando tengan casos, les vuelvo a repetir, yo voy armando para que les quede y ustedes vayan viendo los resultados. Cuando tengan casos como este tipo para demostrar igualdades, ahí tienen que tener las dos condiciones. Lo que conozcan de las reglas, lo aplican. Y si no se acuerdan de las reglas, están obligados a demostrar cada cosa. Es decir, en este caso, si yo no recordar esta regla, debo hacer las dos multiplicaciones, hacer el cálculo matemático y después inferir en que, mire, no se puede hacer porque son distintas, es decir, o no corresponde la igualdad. Bueno, yo voy armando la segunda, recuerden que es segunda fila, primer columna, ahí estamos teniendo cada elemento, 3 por 0, se nos va a cancelar, y el 6 por 0 se nos va a cancelar por esta cuestión de la triangulación. Eso nos da 60. Perfecto. Vamos ganando el tiempo. Acá venimos con un 15 por 96. Ojo con las posiciones. Más un 3 por 1 más un 6 por 0. Si me anulo el S, tengo un 3 y tengo un 15 por 96, 1440 puede ser, más 3, 1443. Sí, 1443. Bien. Y la última fila de operación, fíjense que empezamos siempre con el 15, otra salvedad que pueden tener, que vean cuando hagan las operaciones. Estas operaciones al costado sí se deben hacer, o por lo menos tenerlas en forma manuscrita para que ustedes las vean y para que nosotros también veamos que han hecho el procedimiento. Esa es la idea, y después directamente van al cálculo. Y ahí tenemos un 6 por 6, se supone, terminamos con el último. Use los paréntesis, a ver si realmente embolice los paréntesis en la calculadora científica. Debería de darle 1290. Bueno, más 36, sí, acá hay que trabajarlo. 1290. Bueno, cada uno se fija ahí. Y teniendo ya los resultados, nosotros vamos acá. Entonces, colocan los resultados, 60, 1443, ven, es decir, también incluí esta idea de matrices grandes para que vean que no siempre las matrices tienen un 1, un menos 1, un menos 2, un 3, un 4, un 5, es decir, que tenemos elementos dentro de los escalares de cualquier tipo, al igual que podemos tener elementos fraccionarios cuando hacen la división por un número, que también practicaron, les va a devolver un fraccionario. Bueno, acá vamos con estos casos. Yo voy armando todos, así nos quedan 4 por 0 más 2 por 0, le ponemos el igual, armamos 1096 más 4 por 1 más 2 por 0. Siempre se van a ir acostumbrando en estas operaciones y ya les va a pasar con determinantes que cuando ustedes tengan que opcionar trabajar por alguna columna en algún procedimiento, siempre debemos trabajar con los elementos más pequeños, incluido el 0, ¿no? Porque cuando uno premultiplica, fíjense el caso que antepuse, que dije pruebo A por B porque sé que la B de todas las que me están mostrando acá, inclusive la F que me está mostrando variables, que también puede existir, es la que menos cálculo voy a poder realizar, aunque sea con estos 3 ceros. A ustedes les va a pasar que cuando hagan operaciones, cuando hagan determinantes, cuando tengan que resolver estas, por ejemplo, inversas, si no son por operaciones elementales, por cofactor, y yo después
tengo que en el cálculo opcionar una fila para hacer el proceso, una columna cualquiera, voy a tratar de elegir, ya les va a pasar, elementos que contengan 0. ¿Tá? Bueno, seguro la primera es 40. La segunda que les dio, 964. bien. La tercera, 834. 834. 834. Bien, perfecto, ahí todos los que están participando. Entonces completamos con un 40, un 964 y ahí que lo veo difuso, un 834. Entonces, fíjense que el resultado, es decir, analizado desde el punto de vista numérico, bueno, me dice si es una matriz 3×3, vamos a grabar, y a su vez de ser una matriz 3×3, bueno, tiene componentes hola. Recién pensé que perdí la conexión. Bueno, esperen que vamos a grabar por las dudas. ¿Sí? Bien. Tienen componentes múltiplos, diagonales, elementos como estos elementos enteros. Bueno, la composición de los números, nosotros en realidad en la parte práctica no la analizamos, pero sí por ahí en algún teórico les pueden preguntar qué tipos de matrices existen y ahí sí tienen que establecerlas. Por supuesto que la explicación de una multiplicación desde el punto de vista posicional en la matriz, el 20 hubiera sido, por supuesto, el A11 por el B11 más el A12 por el B12 más, ¿ven? Entonces, la posición de la matriz, que nosotros ya la damos por sabida que uno lo hace, bueno, esto más punto suspensivo, esta composición del sub IJ, manéjenlo bien, siempre para que sepan que las matrices, independientemente de ser cuadradas, es decir, de no ser cuadradas, de ser rectangulares, como se llama, cuando tenemos diferencia entre las filas columnas, tienen una cuestión de posición. No es lo mismo la posición del 5 que la posición del 3, ¿tá? Ni la posición del 2. Entonces la cuestión posicional de cada elemento es particular de cada elemento. Y otra cosa que debemos saber siempre en todo estos estudios, que esto siempre es el famoso F por C, ¿tá? Cantidad de filas por cantidad de columnas. Siempre las matrices leen cantidad de filas, se lee en forma horizontal por cantidad de columnas en forma vertical. ¿Ven? Bueno, ahora uno dice, se puede hacer, vamos a poner acá, sumando un poco a la F. Es decir, podemos hacer, por ejemplo, un A más F más, qué sé yo, H igual, no demostrar una propiedad. Y podemos decir que eso, si fuera una propiedad, de paso que estamos con la propiedad, es igual a eso, más eso, por ejemplo. ¿Qué tengo que poner acá? Sí. Sí, porque una suma. Exactamente, dado que es asociativa. Conmutativa, perdón. Conmutativa. La palabra conmutar, que viene del cambiar, entonces acuérdense, lo conmutativo es lo que me está diciendo acá, que en la secuencia lógica de la suma yo la puedo alterar, ¿tá? Entonces lo mismo en la suma de matrices sí, pero fíjense, independientemente yo iba a hacer el cálculo, pero independientemente de no hacer el cálculo y hacer la aplicación de la regla, ¿qué es lo que implica la suma de estas matrices, en particular con esta F? Que yo también la puedo trabajar, como vieron con Ariadna, que es posición más posición. Se supone que mi primer elemento en la suma me va a quedar, si yo dije me queda
hablemos por elemento, me va a quedar 5 más f más x más h, que era 5. ¿Bien? Mi segundo elemento. Y así sucesivamente. 1 más y más sería 1 también. Y mi tercer elemento, sí, a más Yo f no más... entendí bien el que le agrega al 5 o el 1. ¿De dónde sale el 5 y el 1? Ahí hacemos la línea y lo vemos de nuevo, no te preocupes. 8, para que termine con la línea. 8 más z más el h, estoy diciendo a más f más h más el 2. Eso sería nuestra primera línea. Espera que lo vamos a anotar en forma matricial para que ya lo visualicen. Acuérdense de trabajar con las barras estas, ¿tá? Y acá yo le pongo un igual. Bueno, la suma posicional, ¿por qué es por posición? Fíjate, acá me piden a todos, ¿no? A más f más h. Independientemente que yo sé que va a ocurrir esto, porque es conmutativo, sí, va a ocurrir esto, el igual digo y voy a decir sí, ocurre por esto, porque es conmutativa. Cuando uno suma posición, estos tres casos dice, mira el lápiz cómo va marcando. Sume, primer elemento de A, A1, 1, más el F, primer elemento de F, la X, más primer elemento de H, el 5. Entonces me queda... Listo, profe, ahí entendí. Pasa que yo me había Bien. olvidado del H y no sabía de dónde salía el H. Ah, de Pero, acá, de acá. Sí, listo, de listo. acá. Tome esta, pero está perfecto la pregunta. No, pregunten lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. A, H y F, tomamos rápidamente esto. ¿Por qué la mezclé con la F y la puse acá en la visión? Para que vean que puede existir una matriz que tenga variables. Acá la X no me está diciendo. Entonces, si yo fuera a resolver esto, si yo fuera a resolver esta primera línea de ecuación, con suerte, lo único que puedo decir es que, a ver, sumo los escalares. Entonces, esta posición, 5 más 5, me van a quedar 10x. No puedo dar otro resultado. Más 1 más 1, 2 veces y, más 8 más 2, 10, 10 unidades de z. ¿Tá? Entonces, el sistema, ¿qué me va a decir? Mire, puede sumar un elemento escalar a otra cuestión que al parecer acá es una variable porque no tiene una identificación. Sí, puedo. Bueno, y uno debería seguir haciendo este proceso ahí para cada una de las filas, que ya saben sumar ustedes, ¿tá? Yo le hago, hacemos como la analogía de la primera línea, y acá podríamos decir, mire, si ahí concluye cuando x, punto y coma, y, punto y coma z, tomen valores entre, la mayoría de las identificaciones son entre el menos infinito y el más infinito, de la matemática misma, es decir, cuando estas variables que al parecer usted las sacó de una matriz que tienen posición, ¿tá? Esta X, aunque sea igual que esta X, ¿qué difieren de las dos? Su posición, ¿tá? Entonces, la posición sí, no hay que alterarla porque se respeta en una suma o en un cálculo. Entonces, cuando X valga 1, Y valga 1 y Z vale 1, este sistema va a valer 10, 2 y 10, porque al parecer son 10 unidades de X, 2 unidades de Y y 10 unidades de Z. ¿Me siguen hasta ahí? Acá hay una Sí, pregunta. profe. ¿No sería 10? Sí. Acá hubo, sí, porque no lo vamos, yo ya lo estaba pensando como sistema de variables. Tienen razón ahí. Vamos a...
en realidad no es llegar a la variable, sino es esto, perdón, ¿sí? Es 10 más x, es 2 más y, porque todavía no determiné el valor, y es 10 más z. No terminó de ser la variable porque no la identifiqué. Ahí error mío. No son 10 unidades de la variable, sino que la variable está en una composición de una suma. Entonces, terminan siendo los enteros se juntan y las variables se dejan solas, ¿está? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿es una matriz esto? Sí. ¿Es una matriz de orden 3×3? Sí, porque está sumada con variable, es decir, el f por c sigue siendo igual a 3×3, nada más que está compuesta en la suma por esta variable, es decir, por una matriz f que está constituida, esa matriz f, por variables, que yo al parecer no las conozco porque no están identificadas. Pero sí se puede aclarar o se puede poner, mire, cuando esas variables tomen un determinado valor, el sistema tendrá la solución. ¿Ven? Entonces, en cada caso, les debería haber pasado lo mismo. Así que nosotros, si hubiéramos hecho por fila, hubiera sido un 15 más un menos x en realidad, ¿ven? Ahí hubiera sido menos x más, estoy analizando este elemento, el 15 más el menos x más el 15 del h, ¿tá? Me hubiera quedado eso, por eso lo ponemos entre paréntesis. El segundo elemento de fila hubiera sido el 3 más el i, el 3 más el i más, tengo 3 más i más 3 del otro lado, ¿tá? Y el último elemento, estoy analizando el 6, estamos analizando la fila, sería 6 más, no sé por qué puse, no, z está bien, más k en este caso, ahí tenemos otra variable más para incorporar, más x y z, menos x y k, ¿está? Más el 6 de este lado, ¿está? Es decir, en este caso, la fila, por la composición de la matriz, la fila de la segunda fila de la matriz A es igual a la segunda fila de la matriz H. Bueno, ahí esto hubiera sido un 30 menos x, es decir que es un elemento de posición, 15 más 15, 30 menos x, 3 más 3, 6 más y, veremos qué valor toma, y 12 más el k, ¿tá? Quiere decir que x y z tendría que incorporarle, ¿ven? En este caso, también la variable k. Cuando k, que es una variable que no conozco, también tome esos valores, la matriz esta tendrá una solución. Pero siguen siendo, a esto es lo que voy, siguen siendo una posición de resultado. Este fue, por decir, el AFH11, este fue el AFH12 y este fue, porque fue una suma, el AFH13. Es decir, que cada uno comprendió una posición. En la suma, porque no vamos a tener otra alteración. Y trabajando, ya que estamos, la última línea, deberíamos tener 10 más menos x, me queda menos x, más 25, ¿tá? Esa es nuestra primera línea. La otra sería un 4 menos i más este que está acá, que es un 5. Y el último elemento sería el 2, 10, 4, 2, sería el 2 más el x, como no tengo otra variable más al parecer que la k, es decir, acá tenía x y z y k,
deberíamos tener un 2 más el X más el 10. Fíjense que estoy buscando cada posición, es decir que este 10 se suma a esta X, a esta menos X y a este 25. Como no las escribimos acá de antemano cada una, yo lo que debo respetar es la posición de cada caso, ¿ven? En la suma deberíamos tener un 35 menos X, porque el X justo es negativo, un 4 más 5 es 9 menos Y, o menos Y más 9, que es lo mismo, pueden anteponer la variable, la idea es que la variable esté, y el otro serían 12 más X. ¿Ah? Entonces, fíjense que pasó lo mismo. 35 menos X, 9 menos Y y 12 menos X pueden ser elementos de una matriz. En este caso, si tomo uno al parecer, uno de ejemplo, era este 10 sumado a este menos X sumado al 25. ¿Ah? Trabajando la matriz F, nosotros podemos, por eso van a ser partes del resultado. Podemos hacer la matriz F, vamos a poner así, matriz F dividido 3. ¿Puede existir eso? ¿Se puede hacer eso? Divisiones de matrices por un número. No. No, no se puede. No se puede, ¿por qué? Estoy dividiendo la matriz F por un número. ¿Por qué no? Sí se No puede. puede ser X Lo que no dividido se 3. puede es Sí. división entre matrices. Exactamente. Ahí, bien, ahí vamos a reforzar ese resultado. Sí se puede, porque lo que no se puede dividir son matrices entre sí, ni con matrices que hubieran tenido, supongamos que yo hubiéramos intentado hacer A dividido F. No se hacen las divisiones por más que la matriz F en este caso esté compuesta de variables, ¿tá? Pero sí las matrices son divisibles por número. Por eso la práctica no hay problema, porque recién tuvimos la clase pasada, la primera práctica, que hacían las primeras operaciones de matrices, de suma, resta, multiplicación y la división. Justamente las divisiones de matrices se hacen por número. Entonces, si yo hubiera puesto F, entiéndase que ese símbolo es la de división, dividido el número 3, sí. Lo que pasa es que como en F no tengo valores, directamente tengo que poner esto, es decir, cada variable dividida 3. Quiere decir que el escalar sí es divisible, y lo único que me va a pasar es con la F, es que yo voy a tener que, si quiero saber cuánto vale cada uno de los elementos, bueno, tendré que saber el valor de X, de Y, de Z y de K. ¿Tá? Quiere decir que esto, si yo esperen que reduzca la pantalla, lo vamos a grabar. Si yo lo trabajamos en la división, ¿tá? No hay ningún problema. Sigue existiendo, lo tengo que marcar como una matriz, ¿ven? Lo marco como una matriz. ¿Cuántas cantidades de filas y columnas tiene esto? 3 por 3, ¿ven? Y son, ¿qué tipo de elementos son estos? Son fraccionarios, es decir, X sobre 3 es lo mismo que yo hubiera puesto, por decirle acá, yo lo escribo en simbología, 1/3 de X, porque fue una división, ¿ven? Es lo mismo X sobre 3 que 1/3 de X. Es decir que la pregunta, las matrices al margen de las variables, ¿pueden tener números fraccionarios? ¿Pueden estar constituidas de números fraccionarios? Ahí vamos viendo todo lo que se va aprendiendo de matriz. Entonces, puedo tener una composición en una matriz de un número fraccionario, es que una posición, independientemente de X, que esto yo hice dividir por el X, ¿puedo tener un número fraccionario en una matriz adentro?
Sí, se Sí, puede. Sí, podés. sí se puede, ya que Exactamente. cuenta como un elemento. Exactamente, cuento con un elemento. Si yo tomo la G y digo, mire, la G divídala en 5, en el número 5. Y bueno, tendré que hacer 28 sobre 5, 33 sobre 5, 8 sobre 5, así que existen los fraccionarios. Entonces nosotros acá, como profe, les explicamos que las matrices, ustedes visualmente, y uno presenta ejercicios con, les vuelvo a repetir, con el 1, con el 2, con el 3, con el menos 4, el 7, y no le ponga fraccionario, no le ponga X, no le ponga seno, no le ponga coseno, no le ponga algún otro número raro, no quiere decir que no existan como matrices, ¿tá? Lo importante de entender la posición matricial, esto de lo que es las columnas y las filas, es que sí o sí lo que uno debe respetar es la posición, porque la posición cuenta a la hora de qué cosa, a la hora de hacer justamente el cálculo matemático como este. Independientemente que las operaciones con matrices en suma sean conmutativas, porque es una propiedad de la matriz, ¿tá? Independientemente de eso, lo que yo debo respetar en una suma, en una resta o en un cálculo de multiplicación es la posición, posición con posición, ¿tá? Es decir, yo no puedo multiplicar 5 por 0, 1 por 0 y el 8 por el 4. Debo respetar esta cronología y esta forma de operación matemática en una multiplicación. Si yo voy a sumar matrices, como pasó en este caso, y en la suma justo me toca una matriz de este tipo, bueno, deberé sumarla a la variable. Deberé expresarla como quedó en este caso y debería poner, bueno, mire, si usted quiere que eso visualizarlo como una solución numérica, le va a tener que dar valores a esta variable que no conoce. Cuando tomen estos valores, las variables tendrán, eso si vale 1, será 11, será 3 y será 11. ¿Por qué es importante empezar a aprender los valores de las variables? Porque cuando veamos sistemas de ecuaciones que justamente trabajan estas cosas variables, y uno se adelanta en esta explicación, y cuando los sistemas de ecuaciones no tengan soluciones únicas, es decir, que yo no encuentre un valor para X, para Y, para Z, estas variables, cuando tomen valores, ¿tá? Bueno, dentro de los escalares de este tipo, tendrán una solución. Y de estos menos infinito y más infinito también entran los decimales, ¿tá? Es decir, no porque sean decimales no son números, ¿tá? Entonces, sí puede, si una variable X y Z vale un medio, y bueno, el resultado de la matriz será una fracción. Lo que sí suele ocurrir es que las matrices se expresan en fracciones y no se ponen decimales. No se pone, por ejemplo, un tercio en notación decimal, ¿tá? Sino que se pone en notación fraccionaria, que sería esta. Pero existen. Como también existen matrices que ya van a ver ustedes, donde los elementos también no son números. Por ahí yo no sé si hemos subido alguna, pero supongamos que pongamos acá M, vamos a hacer, no sé, cualquier matriz, la matriz B, que puede ser un coseno de un ángulo, un seno de un ángulo, una tangente de un ángulo y un menos coseno de un ángulo. Es decir, eso rápidamente para no escribir mucho. ¿Puede ser una matriz? Sí, porque en realidad lo que analizan estas matrices es decir, supongamos que tuviera rápidamente, mire, lo que está tratando de identificar ahí al parecer es que tiene ángulos, que son los alfa, suponiendo que son los mismos ángulos, y los expresó en una base de un sistema futuro a resolver, pero lo importante es que lo expresó por posición. La posición del coseno de alfa es igual a la posición del menos coseno de alfa. Y no, son distintos. Bien, perfecto. Son posiciones. Entonces eso es lo que se tiene que grabar a fuego. Las posiciones son distintas. ¿Que las matrices de este tipo también existen? Sí. Lo que pasa es que
por supuesto, son más difíciles de operar cuando yo tenga que multiplicar esto por otra matriz. Pero no se preocupen que cuando uno no tiene el valor de una variable puesta en una matriz, como en este caso, yo debo respetar la posición. Si el coseno de alfa me multiplica 2, me quedará coseno de alfa por 2. Me quedará como una cuestión. Si yo multiplicaré esta por una matriz 2 por 2 cualquiera, bueno, me quedará cada escalar premultiplicado por esto y será esa la solución. Será esa la solución. Y después uno dirá, mire, cuando usted sepa el valor de alfa, esta ecuación que hizo de multiplicación de, por ejemplo, 2 por b, si no hubieran dado b y no hubieran dicho calcule 2 por b, bueno, yo se lo resuelvo. Me va a quedar 2 por cada uno de los elementos. Perfecto. ¿Cuándo va a tener solución esto? Y bueno, cuando sepa alfa. Cuando sepa alfa, esto terminará en un número. Entonces, a lo que vamos es que las matrices pueden existir de distintas maneras. Lo que yo tengo que tener en claro con el tema de matrices es, como el caso acá de la conmutativa, las propiedades. Lo que dijimos hace un ratito, mire, si nosotros ponemos esta referencia o le damos el cálculo a por b igual a b por a, uno no hace falta que haga el cálculo, sino que ya lo escribe directamente y se pone que por propiedad no se puede resolver. Bueno, grabamos esto. Dicho esto, ¿cuál es la idea de este tipo de trabajo de ejercicio que también se los mandamos? Que el que le cueste un poco más, como uno siempre dice, las sume, las reste, las divida, por lo menos con las matrices cuadradas. Después vamos a ver las operaciones rápidamente, las conformables, que cuando uno multiplica o premultiplica o suma, que en realidad no se pueden hacer, las que se pueden hacer por lo general son en las reglas de multiplicación, las cantidades de filas y columnas. Entonces vayan trabajando, si quieren, con estas mismas en distintas operaciones, como las que ustedes imaginen. Es decir, nosotros podemos hacer un ejemplo rápidamente. Siempre se van a... Cuando uno haga una operación individual, hay que respetar la simbología matemática, que son corchetes, paréntesis y lo que necesitemos. Supongamos que uno dijera, mire, haga 2 por a más 3 por f, y ahí amacate Juancito, como lo decían antes a nosotros, y ver qué pasa. Menos, no sé, 3 por m, que se la ve visible, más 1/3 por g. Listo. Termino una operación ahí rápidamente. Entonces, ¿qué practico ahí? Bueno, ojo, cuando estás haciendo operaciones por separado, premultiplicaciones por la matriz, multiplicación por un valor, pero me toque trabajar con esta f que me acarrea una variable, el último paso me dará una suma o una multiplicación de un número más. Es decir, en algún momento la variable me va a acompañar un valor entero, un valor fraccionario, lo que sea, en un caso de este tipo, tomando como referencia que pueden tener matrices de este tipo, que se las vuelvo a marcar. Es decir, podemos tener matrices donde tienen todos variables, y o también podemos tener matrices que como estas, que no son todas variables, como seno, coseno, que uno venga trabajando una matriz, supongamos la m, que se ve más visible acá, y en vez de ponerle 11 le hubiéramos puesto 3 menos x, y en vez del menos 5 le hubiéramos puesto menos 5 más k, por decirle algo. Es decir que también, como está esta referencia acá, podría haber sido un elemento de la matriz. Una cuestión es el elemento, una cuestión es lo que contiene el elemento, y otra cuestión es la posición que ocupa en la matriz. Son como tres cosas básicas sumadas cuando yo tengo una variable puesta en una posición.
Así que operaciones con matrices, bueno, vamos a sumarle algunas cuestiones que tengamos, algunos resultados que tengamos, y es práctica de ustedes trabajarlo y trabajarlo, ¿tá? Bueno, esto grabamos, y si les parece que me habían preguntado, Ariadna, ¿vos tenés alguna sugerencia más, algo para reforzarle, para recordarle que vos les diste algo más a los chicos ahí? No, creo que no. No, lo mío fue como bastante más Bueno. simple como para arrancar. Bueno, entonces la idea es ver, chicos, es decir, uno cuando les dijo que les dijo a Ariana lo mismo, Ariana el viernes pasado, practiquen las cosas por separado como primera instancia para no equivocarse en suma y resta en posición, para que cuando uno pide un ejercicio de este tipo, como les marco acá arriba, bueno, yo diga, a ver, ya sé hacer las multiplicaciones, tendré que identificar una inversa, tendré que identificar alguna cuestión en particular, ¿tá? Antes de ver inversa, porque inversa sería algo para ver, vamos a hacer algo rápido y vamos a hacer operaciones, ya que me piden operaciones elementales, vamos a hacer una práctica de operaciones elementales. Y el próximo viernes de última intentamos arrancar con una inversa por cofactor o por operación elemental. ¿Alguien ha hecho o ha practicado? Vamos a dejar de compartir y vamos a traer una nueva. ¿Alguien ha hecho o ha trabajado? Como acuérdense que ustedes son recursantes, esto de las inversas en el cuatrimestre pasado, conocen más o menos, ¿no? ¿Sí? Uy, muy grande. Bueno, entonces lo que se va a repasar acá es después en las inversas es hacer por cofactor o hacer por el famoso método de la multiplicación por la identidad. Por ejemplo, algo rápidamente que podemos acá, ya que tenemos... ¿Qué debería dar esa multiplicación? A a la menos 1 es eso, ¿no? Sería la inversa de A por A. La identidad, creo. La identidad, perfecto. Exactamente, la identidad, y véanlo con seguridad. Si díganlo, piénsenlo y fórmulenlo con seguridad. Debe dar la identidad, ¿ven? Entonces eso es una regla que la veo en el práctico, en el teórico, y en el práctico me va a servir la matriz de identidad. Y con el autor bien. Me va a servir ¿para qué? Para que cuando yo tenga que hacer una demostración, o, por ejemplo, ahora vamos a hacer operaciones elementales, pero ya que vimos identidad, hacémoslo rápidamente. Si yo voy a hacer la matriz A, la matriz I, en un trabajo de operaciones elementales, y por operaciones elementales voy a llegar, esto lo vamos a ver en otra clase, no sean problemas, voy a llegar a esto, y de este lado me va a dar a la menos 1, ¿está? En un proceso, yo le hago una cruz o siempre le solemos poner una cruz acá como para entender que es una cuestión de operaciones elementales, es decir, yo voy a hacer operaciones elementales en esta y en esta, bien. De alguna manera, por las operaciones elementales voy a llegar a esta identidad, y cuando llegue a esta identidad de este lado me va a quedar la que necesito, que es a la menos 1. Bueno, ¿cómo puedo saber si esa matriz a la menos 1 que resolví acá, esta cruz la vamos a hacer ahora rápidamente en una operación elemental, cómo voy a saber que esto está bien? Porque existe esta regla que me dice, mire, cuando usted multiplique y haga A, acá arriba, por acá arriba, a la menos 1, que es algo que hicimos hace un rato con las otras matrices, y haga esto, cuando haga esto en la multiplicación que sabe, de este lado va a ver que le da la identidad. Entonces eso le dice que ese cálculo que hizo acá, que el cálculo que hizo por cofactor, me dio bien. Bueno, como este a la menos 1, fíjense que en el Paint pasado era parte de una multiplicación de otra matriz con otra matriz, entonces uno se obliga de poquito
a practicar, ¿cómo se llama? A practicar estas cuestiones de la inversa, a practicar las multiplicaciones, ¿está? Bueno, vamos a ir guardando esto y hacemos. Nahuel Nicolás Medina, recién aportó usted. Sí, profe. Sí. Muy bien, Medina. No sé, no será bueno, yo tengo a mi hijo reconocido, ¿no? Medina, ¿de dónde? ¿De Altagracia no ha sido por las dudas, no? No, No. soy de Salta, pero tengo familia, digamos. Tenemos pariente en Salta, Ariadna, mira vos, ya voy a hablar con mi padre, pobre, que no está, no me acompañe terrenalmente, me acompañe celestialmente. A ver, Cosa que no se cómo hay entera. Medina en Salta. La uno que se entera. Bueno, Medina, más vale que le vaya bien, ¿no? Si no, Ariadna se va a encargar de ponerle el 2, ¿eh? Pues yo no voy a poder hacer, me va a temblar el pulso a mí porque llevo el mismo apellido, así que más vale que se saque un día. Así nos cargaban los profes cuando encontraban un alumno igual que el apellido del profe. Bueno, operaciones elementales, vamos a ir con nuestra álgebra querida. Operaciones elementales. Práctica 02 del 9, día especial, como le puse hoy en todo lado, en el Zoom, en todo. Y feriado nacional, para que quede trabajado. Bueno, chicos, estas cuestiones, volviendo de nuevo a la álgebra, o pequeños tics, como se llaman ahora, ténganlos en cuenta para cuando tengan que resolver, cuando tengan que hacer una operación inversa, es decir, que ustedes ya saben que cualquier inversa multiplicada por su matriz base, su original, les debe dar la identidad. Esa prueba les va a llevar rápidamente a decir, bueno, hice bien o no hice bien nunca. Sí, por supuesto me da el tiempo. Vamos a hacer una matriz rápida acá, no con números complicados, ni con X, ni con Y, ¿tá? Pero para ver de que uno puede llegar a hacer operaciones elementales. Fíjense, yo tengo esta matriz que la voy a llamar matriz B, ¿tá? Y uno podría poner acá, en un ejercicio, en lo que sea, obtenga la reducida por filas de la siguiente matriz B, tratando de llegar, que es lo más posible, a la matriz identidad, ¿tá? Vamos ahí, latina es la matriz identidad. O lo que se suele decir, hacer operaciones reducidas por filas. ¿Por qué reducidas por filas? Porque en realidad el procedimiento que uno hace por lo general es un procedimiento de reducción de un elemento de la posición de una fila hacia la fila de abajo, o también se analiza por reducciones de columna. Es decir, si yo quiero llegar a esta matriz, yo ya de antemano debo saber que voy a tratar de determinar si es una matriz 3×3, por supuesto, siempre hablando todo de matrices cuadradas, ¿no? No nos vamos por ahora de las matrices cuadradas, queremos intentar llegar a este cálculo, o a este tipo de matriz. Esta sería la matriz identidad. Entonces está reducida por filas, porque acá yo leo filas, es decir, recuerden que las filas las leemos así, y las columnas las leemos así, ¿está? Está reducida por fila, me va a decir que de un estado a otro, acá cuando vaya pasando de estado, se va a ir reduciendo la matriz. Estas operaciones acá son las que uno marca con la flecha acá. Si hubiéramos tenido que sacar esta B a la -1, podremos puesto la B, ponemos la Y acá, hacemos operaciones y las trabajamos, ¿tá? Si solo es operación de reducirla, que les va a hacer falta para cálculos como esto, o para seguro cálculo en sistema de ecuaciones, entonces toda matriz que vean cuadrada y no cuadrada, que nosotros también creo que sume ejercicio, pero si no vamos a sumar, les vamos a sumar y les quieren hacer operación elemental y reducida por fila, háganlo para que tomen la práctica
es esto de ir reduciendo y haciendo estas operaciones elementales. ¿Qué se suele poner acá? Fíjense, yo voy a escribir y un poco más chiquito en esta posición. Si yo quiero llegar a una reducida por filas de este estilo, lo que se suele hacer en forma de operación matemática secuencial, por así decirlo, es reducir primer elemento pivot y 0 por debajo, tomar el elemento central pivot de la diagonal, que sería este 1, hacer 0 por arriba y 0 por debajo, y tomar el último 1 pivot y hacer 0 por arriba. Esa sería como la secuencia más lógica y la que se sugiere para hacer. Si uno quiere hacerla de otra manera, no hay ningún problema. Lo que uno pone en los estados, en estas flechas, en estas líneas que ponemos acá, la E es la abreviatura de operación elemental y uno dice que va a hacer. Si yo intento hacer 0 por debajo del 1 y el 1 lo tengo, ¿ven? Deberíamos poner rápidamente, se pone la palabra fila, no se pone fila, se pone el número, eso lo vamos a ir viendo. Yo la fila 1 la debería multiplicar por 1 positivo y se le debería sumar a la fila número 2, ¿tá? Cuando uno pone la palabra fila, número, fila 1, está diciendo que le va a hacer una operación a esa fila y que la va a sumar con la fila 2. ¿Con qué objeto? Fíjense, si yo tengo un 1 y lo multiplico por 1, me da 1, 1 más menos 1 me da un 0. Yo pongo un punto y coma para que vean que se pueden hacer más operaciones en un estado. Esta línea que marqué acá es un estado, ¿está? Profe, ¿cómo se vería, Sí. en vez de poner fila, cómo se vería E1, 2 se vería? Se vería, si no, te lo pongo acá, se vería entre paréntesis, E a la 1 la multiplico por 1 y se la sumo a la 2, ¿está? Por lo menos debería verse de esa manera. O algunas otras expresiones solían hacer que a la fila 2 le sumo la 1 multiplicado por 1, ¿está? A veces también se puede ver 2 más 1, 1, el 1 al lado del 1 sin el signo por, pero cualquiera de estas tres expresiones son válidas. La idea es que entiendan, o que ustedes pongan, que si cualquiera de estas son válidas, la idea es que se lea que el primer elemento que se coloque en la operación E, abreviatura de elemental, es la fila, no es el número. Acá no me está diciendo que yo le sumo el 2, el número 2 a tal cosa. No, acá me está leyendo la fila. Por lo general siempre se antepone, esta es la otra mejor expresión abreviada, se antepone lo que primero multiplicas y después a dónde se lo suma, que en este caso sería el más 2. ¿Está? Profe, otro es que se pone E1, 2, digamos, por menos 1. Digamos, la fila 1 le se pone a 2 por menos 1. Si vos claro, pero si vos llegas a poner E1, 2, de este lado se interpreta como que estás cambiando filas, estás intercambiando la fila 1 por la fila 2. ¿Está? Hay mucha diferencia esto a poner, no sé si me entiendo lo que quiero decir, a poner E1, 2. Te voy a poner acá para que se vea. Yo pongo entre paréntesis 1, 2. Esto en una notación matemática abreviada me está diciendo, mire, en el próximo paso a la 1 cámbiela por la 2. Hago una rotación de fila. ¿Ven? ¿Se entendió? Sí, profe, pero yo aprendí que, digamos, ponemos la letra E y, Sí. digamos, la fila que se va a sumar se pone primero, el número, Sí. y de ahí se Sí, pone esa. la otra fila multiplicada por menos 1. En este caso por 1, porque esta expresión, vos me decís, esta de acá. Casi igual a esa, sí. Bueno, no hay problema, por eso de esta forma, o de esta forma, que es más aclarada, no hay ningún problema. Como la hayan visto, como la hayan aprendido, o como la entienden ustedes, no hay ningún problema. Ojo que esto no es lo mismo, ¿ves? Aunque 1 por 1 me devuelva un 1, no estoy explicando en este paso
que estoy haciendo una multiplicación de fila por un escalar. Acuérdense que acá el 1, esto es fila, pero este 1 es un escalar, es un número. Ahí me está diciendo, mire, a la 1 póngala donde está la 2 y la 2 póngala donde está la 1. ¿Está? Eso es un intercambio de fila. Esta expresión, es más, sin el por, sin nada, ¿ven? Hay un espacio entre el 1 y el 2. Por eso en el caso, no sé quién preguntó recién, perdón, nombre. Medina. Ah, eras vos, bien, no que no te tengo el mic, bien, don Medina. Bueno, fíjate, ¿Lautaro eras vos? No, para que no te tengo acá, no. No, Nahuel. Nahuel, bueno, bien, bien, Nahuel, escúchame. Es lo mismo que pongas de esta forma, de esta forma o de esta forma, lo que sí uno lo tiene que poner a esta altura, pero tenés que dar esa interpretación, ¿tá? De que vos, una cosa es la fila, como en este caso el 2, como en este caso el 1, y otra cosa es la multiplicación por el escalar. Es decir, que si yo le tuviera que poner una aclaración rápida acá, este 1, a ver si me deja, si no es tan grande, este 1 es de fila, ¿tá? Pero este 1 es un escalar. Es decir, si voy con la flechita del SuperPaint, este 1 que está escrito acá es un escalar. Y este 1 es una fila. Y esto, acá son dos filas. No tiene nada que ver, ¿ven? Estas son operaciones distintas. Acá está haciendo un intercambio de filas. Por eso, si lo aprendieron así no hay problema, si lo vieron así no hay problema, y yo lo suelo explicar ahora así para que se entienda, para que ustedes entiendan qué es lo que están haciendo, que en realidad lo que tratan de hacer, lo que vamos a tratar de hacer primero en la operación es esto, hacer 0 este y 0 este, ¿ven? Bueno, siguiendo con el cálculo, ¿qué pasó? Acá nos devuelve un 0 seguro, pero hay que ver qué nos pasa acá. La fila se multiplica entera, recuerden. Es decir, yo logré este 0, pero se me pueden alterar los que están de este lado. 2 por 1, 2, más 0 es 2, ¿ven? Ese 0 ya no es más 0, es un 2. El 3 por el 1 es 3, más el 2 es 5, y ahí termino el cálculo. ¿Se entendió? Es decir, que yo debo hacer en toda la fila, vamos a guardar el ejercicio, pero se me pueden alterar los elementos intermedios, no hay problema. ¿Podría repetir esta última parte, profe, que se me cortó el internet? No hay problema. Cuando uno hace la operación en la fila, la debe hacer en la fila entera. Como yo lo que necesitaba en realidad es hacer 0 este, que es lo que se logra, que es este elemento, lo que se me puede alterar normalmente es los otros elementos de la fila y no importa. Entonces voy 2, 1, vamos a este nuevo, 1 por 1, 1, más menos 1, 0. Voy a este 2, donde tengo el lápiz. 2 por 1 es 2, más este 0 me devuelve un 2. ¿Bien? Acá tengo 3, 3 por 1, 3, más este 2 es 5, porque es lo que dijo que hiciera en la operación elemental. ¿Bien? ¿Ahí se entendió? Sí, profe, ahora sí. Perfecto. Uno dice que hasta, por lo general en las matrices 3×3, se van a acostumbrar que pueden hacer de a una operación elemental y trazar una línea, o pueden hacer hasta 2 o hasta 3. Más de 3 no se hace porque siempre vamos a trabajar con una fila. Ya que tenemos la fila 1 ahí, y tenemos ese 2 abajo, podemos hacer lo mismo. A la fila 1, ahora yo les pregunto a ustedes, a la fila 1, así vamos entendiendo de a poquito. A la fila 1, ¿por qué la debería multiplicar para que sumado este 2 me dé acá un 0? Menos 2. Por un menos 2. Por menos 2. ¿Está? ¿Todo se entendió? Todo igual. Entonces, ¿ven? Ahí si hubiera expresado esto, si lo hubiera expresado de esta forma o de esta forma, tengo que aclarar, ahí ya hay una diferencia entre el elemento fila y el elemento escalar. Acá el elemento escalar ya es un menos 2, que se lo debo sumar a qué fila, a la fila 3 ahora. Y me paro ahí, no voy a hacer... ¿Sí? Bueno, no vamos a hacer más operaciones elementales y vamos a lograr eso, ¿está? Vamos acá, di el 0 que necesitaba, sí, vamos a correrlo ahí un poco. Ustedes siempre escriban a nivel acá esto, cada posición, pero sigo. Vengo acá, 2
voy moviendo el mouse. Por este menos 2 me devuelve un menos 4. Menos 4 más 1, un menos 3. Creo que ya con 2 cursos la voy a tener clara. Pero mirá primero uno antes de comprar. ¿Estamos? Que tenga el mic ahí hasta que se ahí me lo baja ahí automáticamente. Bueno, vamos con el 3 por menos 2 me devuelve un menos 6. ¿Ven? Este 3 por este, ahí se me fue la edición. Este 3 por este menos 2 me devuelve un menos 6, más 1, menos 5. Bueno, ahí ponemos más o menos nivel, menos 5, ¿ven? Vuelvo de nuevo, tengo este 3 por este menos 2, me devuelve un menos 6, más el 1, menos 5. Como no tengo elementos de este lado y no hago más nada, bueno, trazamos la línea, ¿está? ¿Todo bien hasta ahí? Bueno, se podría haber hecho otra operación, se podría haber hecho a lo mejor alguna reducción después. Por lo general se hacen hasta 3, pero si se vayan confundiendo. ¿Qué puedo hacer en este estado? Ya logré en 2 posiciones hacer este 0. Bueno, lamentablemente tengo que ir a un fraccionario. En algún momento quiero ir a un fraccionario. Vamos a tratar de hacer este 2 que está acá, solamente ese 2, hacerlo 1. Entonces me paro y digo, a la fila 2. Si quiero hacer uno Multiplico por no da más. Exactamente. ¿Por qué la debería multiplicar? Para que me devuelva un 1. por un medio. Por un medio. Perfecto. Entonces ahí empiezan a jugar, punto y coma, no hacemos más nada. Empiezan a jugar los fraccionarios que siempre vamos a tener en operaciones elementales. El 0 no se me altera, lo pongo ahí, perdón, lo ponemos al medio. Logro el 1 que quería, ¿tá? Pero acá me va a quedar, bueno, 5 medios. No me queda, no puedo obviar esa. Y acá yo creo que ya lo saben ustedes, porque ya han visto la materia, siempre se trabajan con fracciones, no se ponen el decimal que me dé 5 dividido 2, por decirle algo, ¿no? No quiere decir que no existe en una matriz un decimal. Se trabaja visualmente con los decimales, ¿está? ¿Me siguen ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos. Tengo una duda, profe. Con Sí. esta modificación de a la E, la fila 2 por un medio, ¿también se tendrá que modificar? ¿Solamente la fila 2 se modificaría? No, en este caso lo que vos estás buscando es hacer uno ¿ven? Pero todavía te falta, por lo menos lograste ese 1. Vos fíjate. Como uno se paró en el centro de la matriz, después vas a tener que hacer 0 y después te vas a centrar en este 1. Por lo general lo que se sugiere hacer es, antes de yo salir la edición, mira, voy a mover con el mouse, es justamente ir primero con los pivots, es decir, ir haciendo unos los elementos de la diagonal, salvo que tuviera, si acá hubiera tenido un 1 acá en este 2, ya está, no le hago nada. No sé si eso fue tu pregunta. La idea es... Lo que yo preguntaba es que si se modifica también los otros, cuando usted Sí, pone sí. En la fila la sí. fila 2 por un medio, o solamente esta fila 2 nomás. Ah, no, solo la fila 2, porque vos cerraste la operación ahí. Está bien la pregunta, está bien la pregunta. Vos cerraste la operación ahí. Vos fíjate que ahora la próxima operación elemental, la idea mía va a ser que a la fila esa 2 la multipliquemos por algo y se la sumemos a otra. Pero si vos cerraste la operación ahí, por supuesto usé los paréntesis. Fíjate que esta expresión, igual que esta expresión, todas tienen paréntesis y punto y coma de después, para decir, mire, usted cerró en una operación donde hizo que a la fila 2 la multiplicó por un medio y no le hizo más nada. Entonces, uno cierra la operación ahí, ¿está?
Ahora, bueno, vamos a hacer otra cosa. Ya que tenemos escrita la fila 2, que esto es lo que se suele hacer, vamos a la fila 2 a multiplicarla por qué cosa, basándonos en este 1. Ya no nos importa el 5 medio. El 5 medio nos va a dar algo. Basándonos en este 1. Y viendo que tengo un 2 arriba, porque mi estado anterior es este, ya no es este. Otra cosa en las matrices. Esta matriz original B ya no está más para pasar a ser esta. Después de estas dos operaciones elementales, la que me fijo en el trabajo es esta, no en la primera. Es decir, mi estado actual de matriz al momento es este. Entonces, por arriba de este 1 tengo un 2. A la fila 2 la debería multiplicar por qué cosa, de tal manera que sumado este 2, me dé 0 ese 2. Y ahí voy con un menos 2 y se lo sumo, y ahí sí hago la operación de sumárselo a la fila 1. ¿Se entendió? Vamos de nuevo. Se entiende. ¿Ven? Entonces, con esta operación, ¿qué estoy buscando? Vamos con el lápiz. Ya logré esto. Estoy intentando hacer secuencialmente este 0 primero o este 0 de abajo, es lo mismo, el de arriba o el de abajo es indistinto. ¿Con qué objeto? Como el 0 que acompaña el 1 es 0 y cualquier cosa multiplicada por 0 no me va a alterar este 1 que ya tengo. Otra cosa que deben saber, cuando ustedes multipliquen filas por escalares y las sumen a otras filas, que no les altere lo que ya lograron, por así decirlo, que es el famoso, en este caso este 1, que es el famoso escalar. Entonces yo ya, sin saber lo que va a dar, yo ya pongo directamente el 1, lo puedo poner de antemano, porque cualquier cosa por 0 es 0, más este 1 me devuelve el 1, ¿ven? Y ahora sí, en el cálculo, al hacer esto, sí ya sé que ahí devuelvo un 0, pero acá, bueno, voy a tener lamentablemente una fracción. Ahí me va a quedar un 5 medios por menos 2. Me devuelve un menos 5. 5 medios por menos 2, se cancelan los dos, me devuelve un menos 5. Menos 5 más 3, menos 2. ¿Se entiende ese paso? Este 5 medios lo debo multiplicar por este menos 2. ¿Está? Se cancelan 2 con 2, me queda el negativo, menos 5 más el 3, porque este es mi estado, me devuelve un menos 2. Y ahí termino hacia arriba. Y fíjense que si yo dijera, mire, ¿hasta cuántos pasos puedo hacer? Bueno, podría hacer en este caso hasta 3 pasos. ¿Por qué? Porque puedo seguir trabajando con la fila 2. Siempre hay que trabajar en un estado con la misma fila. ¿Está? O por lo general se recomienda eso, ¿está? Fila 2, último paso que puedo hacer con la fila 2. ¿Qué vamos a intentar hacer? Este menos 3, hacerlo 0, ¿está? Ya tengo ese 0, este menos 3, que es este paso, lo vamos a hacer por menos 0. Pregunta de los profesores. A la fila 2, ¿por qué debería multiplicarla de tal forma que sumada a 3, ese menos 3, me dé 0? Por Es Ay, no. Por un Pensaba en 3. un tercio, ¿Por pero no. No, por un tercio no, pero ¿por qué si no? A ver. Por 3. La 2, miren la 2. La 2 hay que mirarla en este estado, ¿no? Muevo el mouse, nota el mouse. A ver, esta. Este sería el estado ahora de la fila 2. Quedó así la fila 2. Sí, por 3 positivos, como dijo el compañero. Por 3 positivo, exactamente. Compañero correligionario, por si hay algún radical por la duda en la sala, ¿está? Bien. Por la 3, ¿a qué se la sumo? A la fila. Por el número 3 se la sumo a la qué fila. Fila 3. Bien, entonces, si ustedes hacen esta identificación o hacen esta identificación, yo la voy a poner acá separadita, como en este caso vos habías preguntado, don Medina. Si la pones de esa forma, yo debería decir, mire, a la fila 3 súmele la 2 multiplicada por 3. ¿Ah? Si fuera una expresión como esta, es decir,
Si fuera una expresión como esta. Es decir, esto, visto acá, visto de esta manera. Vamos a usar el lápiz. ¿Está? Si no, yo les sugiero rápidamente hacer estas formas para que ustedes entiendan qué hicieron, por si tienen que revisar paso, porque si tienen que volver para atrás, y los estados que van quedando son los últimos, es decir, el último estado de operación de la matriz es este. Entonces, 0 por cualquier cosa es 0. Sí, Paulo, decime, para que voy poniendo el 0. Sí, profe. Ahí en la expresión de las operaciones elementales también lo había visto, que los paréntesis lo encierran al escalar en el que vamos a multiplicar la fila. ¿Es correcto? Sí, también se puede, vos decís poner un paréntesis acá, o encerrar esto y después sumarle, hacer un doble paréntesis acá, decir acá, claro. mira. O sea, Sí, son pues, los paréntesis solo lo encierran al escalar y después los otros están libres nomás. sí, también puede ser, no hay Claro, problema. así como dice Freeman en el chat. Sí, puede ser que lo pongan, pero siempre la separación de términos acá va a prevalecer el más, la suma, el elemento. Es decir, si ustedes quieren poner paréntesis acá, por decir algo, o cerrar paréntesis acá, 3 más paréntesis 2 por 3, puede ser lo mismo, ¿está? Estas son distintas formas de interpretar la operación elemental. Si les sirve poner paréntesis, lo ponen, si no, no hay problema. El tema es que siempre, o con suerte, voy a multiplicar una fila por un escalar para devolver ese famoso 1, o con suerte le voy a hacer una operación a la fila de multiplicación, ¿tá? Porque por lo siempre es multiplicación, y se la voy a sumar a otra. Fíjense que no se usa el menos, no se usa 3 menos 2 por 3. Se usa el sumar la fila porque vos lo que cambias es el símbolo del escalar. Si necesitas un 2 positivo, pones un 2. Si necesitas, como en este caso, un menos 2, le pones el menos 2 al escalar. Es decir que poniendo el paréntesis intermedio o no poniéndolo, lo que prima en la matemática es la separación de términos esta. Mira la que le estoy haciendo acá, ¿ves? Es decir, el más. Me dice fila 3 sumado a la fila 2 multiplicada por un escalar 3, ¿está? Así que en ese sentido, estas distintas formas de expresarlo, no habría problema. Bueno, Profe, logrando... Sí. ¿usted cómo recomienda empezar a hacer la reducida por fila? ¿Cómo recomienda los procedimientos? En este caso, por ejemplo, ¿seguiríamos con el menos 2? ¿Tratar de llegar a lo que sea 0? ¿O qué recomienda? Claro, en este caso, en este paso, fíjate, en este segundo estado, lo que logramos es hacer 1, 0 y 0. En realidad, la idea es, o la sugerencia es, mira, déjame que les ponga 5 medios, hagamos este último paso. Supuestamente era 5 medios por 3, nos da 15 medios, más menos 5, hay que sumarle 5 medios por 3, que nos daría 15 medios, más este menos 5 y ponerlo acá. ¿Está? Factor común, nos queda, sí, 15 menos 10, nos queda 5 medios positivos justo, entonces lo vamos a poner 5, perdón, medios. ¿Está? 3 por 5, 15 medios, menos 15 medios menos 5, menos este 5, 15 medios menos este 5, nos da 5 medios positivos. Ahora vamos a la sugerencia de la operación que me preguntabas vos. Uno sugiere hacer, vamos con el lápiz. Sugiere hacer por columna esta cuestión. Yo por columna debería lograr este 1, 0 por debajo, 0 por debajo, ¿está? Como primeros cálculos a hacer. No quiere decir que en el primer cálculo, en la primera operación elemental, vos rápidamente llegues a esto. A lo mejor después de 2 operaciones
mínimamente llegas a esto, ¿está? Segundo paso, hacer esto, que sería hacer 1, el elemento central de la diagonal, y hacer después 0 y 0. Que te cueste un paso, como fue en este caso, o que te cueste 2 pasos, 2 estados más, es decir, hubiéramos trazado una línea y hubiéramos seguido operando, no hay ningún problema. Y como tercer paso, que es el que vamos a intentar hacer ahora, es decir, este sería el segundo a hacer, como tercero, hacer el último elemento de la diagonal 1 y después 0 por arriba y 0 por debajo, ¿está? Fíjense que hasta acá llegamos a lo que más o menos empezó a ver con Iván, que sería una diagonal, una matriz diagonal, ¿está? Entonces, volviendo al cálculo, ¿qué deberíamos hacer? Yo ya ¿para qué hora es? Son y 11. Bueno, ya vamos a ir cortando la clase, chicos, así no nos demoramos. 0, 0 y 5 medios. Yo ya le pongo un 1. Debo devolver un 1. ¿Cómo lo voy a hacer? Operación elemental. A la fila 3, ¿a qué tengo que multiplicar? Ahí sí uso una fracción. A 5 medios. ¿Por qué cosa? Para llegar a 1. A invertirlo, ¿ven? 2 quintos. A 2 quintos. Perfecto. Perfecto. ¿Ven? Hay quien aportó. Nair, Natalia, ¿quién aportó ahí el último mic? ¿O no? Vi mal el... Bueno, bien el aporte, ¿está? ¿Se entendió? No, yo no dice. Bueno, perfecto. La idea es hacer 1. Y sí, fíjense, como acá que no le puse el tercer paso, por lo pronto hice una operación y seguro con 2 operaciones más elementales acá, es más, ya agrandamos esto, vamos a llegar al 0 y al 0 este. ¿De qué manera? Bueno, ¿qué podemos hacer? Seguimos trabajando, fíjense que siempre se sigue trabajando con una misma fila. A la fila 3 la voy a multiplicar. Gracias, pibe. Tráigalo. El hijo me ha traído algo para que nutra mi organismo, es decir, una cuestión alimenticia, así que le agradezco a mi hijo. Me ha dicho, este loco ya no debe dar más ahí arriba. Bueno, a la fila 3 la multiplico por qué elemento, de tal forma que sumada al 5 medios, me dé este 5 medios 0. Entonces hay juego con las fracciones, en este caso negativas. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el 1. Entonces, fila 3, ya tengo este estado, Por ¿no? menos Ya tengo 5 medios. Perfecto, por menos 5 medios. Y ahí va, fíjense, si le hubiéramos puesto fila 3 al revés, entre paréntesis, como me habían preguntado recién, cierro un paréntesis y le sumo a la fila 2, también es identificable. Yo sugiero que las primeras operaciones las hagan así y después que abrevien, porque cuando las hagan así las van a visualizar ustedes mejor qué es lo que hicieron. Acá es una matriz sencilla. En una reducción de una matriz 4x4, 5x5, con elementos que superen el 7, el 8, el 9, el 10 o el 12 como números, les puedo asegurar que después de la quinta, sexta operación elemental, se arma un bolonqui entre fracciones, entre números grandes, entre decimales, no decimales. Entonces, de esta manera ustedes, si ven que tienen un error o algo, pueden más o menos identificar qué intentaron hacer en cada paso. Y me siguen esta secuencia de primero 1, 0, 0, segundo 1, 0, 0 y el tercer paso 1, 0 y 0. Si voy a este paso, bueno, vengo de nuevo acá. Esperen que voy a guardar porque se está poniendo largo todo acá. Vamos a guardar este paint, así lo mandamos. ¿Qué me queda seguro? Me queda un 0, porque cualquier cosa por 0 es 0. Me queda el 1 seguro, y me queda ese 0 de haberle multiplicado el 5, es decir, 1 por menos 5 medios sumado a él. Y la última operación elemental que podría hacer acá, sobre la fila 3, ya que la tengo puesta, es hacer
este menos 2, 0. Entonces la fila 3, ¿tá? Que también le puedo poner entre paréntesis, la multiplico por 2, cierro y se la sumo a la fila 1, ¿ven? Y ahí, hasta ahí, hice, fíjense, voy con el lápiz, hice 1, hice 2, hice 3, más no se puede hacer en una 3×3. Acá me pasó lo mismo. ¿Qué devuelvo de este lado? Seguro devuelvo un 1, seguro devuelvo un 0, y seguro, ya que esto lo hice de antemano, es decir, primero hagan el cálculo y después vayan a la operación, yo ya sé que 1 por 2 es 2, más menos 2 es 0, y ahí termine mi identidad. Es decir que lo que se suele hacer en las reducidas es practicar esto, yo ahora después se los grabo y se los mando, porque después esto con sistemas de ecuaciones, que vemos después, uno le pone variables acá arriba, X, Y, Z, término independiente, y hace operaciones y devuelve resoluciones de variables. Entonces, por lo pronto, acostúmbrense a hacer solo si quieren operaciones elementales, pueden hacer estas operaciones también. Esto hubiera implicado, si yo hubiera puesto la B y esta identidad puesta acá al lado, uno trabaja por filas enteras, acá, en este paso, me hubiera quedado B a la menos 1. Ya de esos vamos a practicar y vamos a mandar. Bueno chicos, por lo menos se entendió, aunque no estábamos todos, ¿tá? Se entendió lo que era operaciones elementales. Dejamos de compartir. Sí, profe. Y bueno, me alegro y quedan ustedes, todo el que necesite hacer práctica más de lo normal, tomen todo lo que vean o que tengan ahí y hagan reducciones, hagan inversas, hagan multiplicaciones, sí. Acostumbren a hacer usando calculadora, ¿tá? No hay problema en que usen la calculadora porque es un elemento de uso. Usen la calculadora, trabajen y háganse práctico en el cálculo, es decir, que no demoren en el cálculo matemático, por así decirlo, cosa de que cuando hagamos un determinante combinado, cuando hagamos multiplicaciones inversas sumadas a multiplicaciones de matrices con escalar o lo que sea, uno ya cada cosa por separado la se pasa, ¿está? Sí, profe. El ejercicio que vimos hoy, profe, de reducción por fila, ¿es por ejemplo un tipo parcial? ¿Es un ejemplo bastante similar de tipo parcial o este y don Nicanor, mira, en realidad no se tomaría un ejercicio que uno diga de la reducida por fila de tal matriz, no puntualmente la reducida de fila en un ejercicio, pero sí uno puede preguntar de la inversa de esa B, y vos cuando hagas una inversa de una B, si lo haces por operación elemental y la identidad al lado, estás aplicando la propiedad. Es decir, no se va a tomar como un ejercicio separado, sino como un ejercicio metido dentro de otro ejercicio, por así decirlo. ¿Está? Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. Quiere decir que cuando les decía los otros días, harían lo mismo, chicos. Sumen las matrices, aprendo a sumar matrices, aprendo a restarlas, aprendo a multiplicarlas, aprendo a dividirlas por escalares, recuerden que no se dividen matrices. Aprendo por sí solo, por ejemplo, la primer paint que les voy a mandar, esas matrices grandes, bueno, son 3×3, traten de hacer reducidas por fila, aunque le den números grandes. Aprendo a hacer la reducida por fila, solo el procedimiento, entonces ustedes tienen en la cabeza los procedimientos por separado y los ven por separado. Después se juntan como les puse en uno de los ejercicios, del determinante de una multiplicación de 3 matrices. Como ya sé multiplicar, como ya sé hacer inversa, y después voy a aprender a hacer de nuevo, repasamos determinante, entonces ya hay pasos matemáticos que los reduzco por la práctica misma. Entonces, ahí, por eso yo siempre le digo, el que lo sepa y lo saque rápido, lo saca rápido. El que le cueste, trate de agarrar la dinámica de practicar y practicar. Bueno, gente, que tengan un buen día. Profe, yo le quiero hacer una consulta. Feriado nacional. Laura, le veo ahí muy bien. Veo que tiene sola atrás.
Sí, cuente. Sí, hay sol todavía. Profe, consulta. La clase pasada se dio virtual, ¿cómo se dio? Porque yo no me pude conectar. O sea, No, intenté, pero nunca me aceptaron. la Ariadna dio la clase que estás ahí presente. Ariadna fue virtual. No, todas las clases estas son virtuales. Sí, fue Van a seguir virtual. todo Perfecto. virtual. ¿Cómo se están conectando con las teóricas? Porque no sé cómo se conectan en el link y no las estoy tomando esas clases, me las estoy perdiendo. Fíjate los Zoom, Ariana, Iván manda los Zoom él cuando manda al grupo, al chat, a todas esas cosas. No Sí, estoy en Iván el grupo, manda me parece. las coordenadas del Zoom de los Bueno, teóricos al grupo que estamos él y yo, junto bueno, con ustedes, con los alumnos. bien. ¿Y cuál es En el el, grupo? Porque a lo mejor no estoy, porque no me llegan. bueno, te ponemos, estás en el Zoom, perdóname, está en el Classroom vos, Laura, estás puesta en el Sí, Classroom eso sí. Sí, bueno, en ese Classroom yo suelo mandar ahí en ese Classroom publicamos nuestro Zoom. Si no, ponete en contacto ahí con el mail de Ariadna y Ariadna súmale ella perfecto. al grupo de WhatsApp. Claro, para ¿Está? saber en qué días y qué horarios se están conectando. Bueno, ponele ahí a Ariadna de nuevo en tu mail, el mail tuyo ahí en el chat y en este caso Laura, porque es como que Iván maneja la parte teórica y él se conecta con usted y les manda las Claro, cosas y claro. nosotros trabajamos por el Classroom, a su vez también con Ariadna, mandamos el Zoom por ahí y van a ver que en estos casos, como pasó la otra clase, si no estoy yo en la clase en forma virtual, Ariadna les va a mandar el mensaje del Zoom y lo van a hacer. Perfecto, ¿Está? perfecto. Sí, sí, porque el viernes pasado no pude conectarme, no sé qué pasó, intenté, pero Claro, no porque yo pude. no estaba. Bueno, ahí está, Ariadna, fíjate, ahí te mando el mail, mándale vos tus datos para que te carguen y todo el que le pase Perfecto, lo mismo, manden ahí mail para que digan no estoy en el Classroom, no estoy en algún lado y nosotros lo sumamos. perfecto. Muchísimas gracias. No, de nada, Laura. Bueno, chicos, Bueno, al resto, le mandamos un saludo grande, buen fin de y que descansen. Nos vemos. Chao, profe, Hasta nos luego. vemos. Nos Nos vemos. vemos. Buen fin Cuídense Chao, de. todos. profe. Chau, Tenga chau, linda chau, tarde. chau, Ariadna, nos vemos, gracias, gracias. Feliz feria, como dice César, feliz Ah, feria buen para fin de. todos. Adiós. Chau.